aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Apolinar. Nació en Antioquía, discípulo de San Pedro, quien lo nombró obispo de Ravenna. Además, fue uno de los mártires más famosos de la iglesia primitiva, y la gran veneración que se le profesaba es el mejor testimonio de su santidad y espíritu apostólico. Fue desterrado de su ciudad natal por las autoridades debido a las muchas conversiones que logró. Murió el 23 de julio tras sobrevivir 7 días a las persecuciones paganas, serenamente aceptadas como víctima por la salvación de sus hijos espirituales. Es obispo y mártir de la primitiva iglesia. Hoy la profecía de Miqueas nos está mostrando la radiografía de lo que hoy sucede y de lo que ha sucedido también siempre, cómo la ambición rompe el saco, cómo el Señor planea también o trama un castigo, o la ruina para los que se apoderan de lo del pobre, para los que se apoderan de las tierras del pobre. Planean pérfidas acciones en sus camas. En cuanto apunta el día, las ejecutan porque tienen poder, desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y a sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que trama el Señor? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo también tramo contra esas gentes un mal del que no podrán apartar el cuello y no andarán con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos. Aquel día les dedicarán una sátira. Se cantará una elegía que diga: estamos totalmente perdidos, pues se reparte el lote de mi pueblo. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos que ahora están repartiendo, que está repartiendo? Por ello no tendrás quien te eche a suertes un lote de la asamblea del Señor. Simplemente es como lo que no pensamos nosotros que pueda suceder. Nosotros actuamos sin pensar las consecuencias, o mejor dicho, no medimos las consecuencias de nuestros actos. Y tenemos que empezar a medir las consecuencias de nuestros actos, no solamente en este caso de la ambición, de la avaricia, en este caso de la riqueza, en este caso de apoderarse de lo del pobre, de lo del indigente, de lo del que tiene poco y el otro quiere tener mucho y quiere tener más y ensanchar sus hectáreas, sus
ser terrateniente, sino tenemos que ser conscientes de que hay que medir las consecuencias de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras maldades, de nuestros pecados, que son muy graves nuestros pecados. Y esa es la predicación, esa es la insistencia, y debe ser la insistencia para uno mismo y para los que escuchan. Y por eso hay que estar en una constante revisión de vida. Y esa constante revisión de vida es importante porque si somos conscientes, entonces reconocemos. Si no somos conscientes, cada vez se va agrandando más el lote de los pecados. Se va agrandando más el crimen de nuestros pecados. Se va agrandando más como esa conciencia laxa, esa conciencia descarada, esa conciencia que es pecaminosa, o esa conciencia que es dedicada a, a obrar contrariamente a lo que Dios quiere. Dios quiere conversión, Dios quiere cambios, Dios quiere arrepentimiento. Y por eso el Señor tiene mucha paciencia para con nosotros. Por eso personas que duran 90 y 100 años, por eso personas que se les perdona una y otra vez. Y por eso también lo dice San Luis María Griñón de Montfort en su libro Preparación para la muerte, que también hay un número determinado de pecados. Es decir, el Señor tolera hasta cierto punto. Así dice la palabra de Dios. El que quiera mirar ese capítulo del número de los pecados, ahí lo encontrará en ese libro Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio. Ese San Alfonso María de Ligorio nos prepara para la muerte. En algún momento, con un grupo que he acompañado, hacíamos esa preparación, como lo hicimos como una consagración, así como se consagraron los 33 días para el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de la Virgen María. También nos preparamos 36 días, creo que son 36 capítulos, para ir leyendo capítulo por capítulo de este libro, precisamente porque nosotros no somos conscientes, de nuestra vida, no somos conscientes de ese examen minucioso que hay que hacer durante nuestra vida. Yo creo, y yo estoy seguro, que hay que volver a hacer esa reflexión. A los que les quedó ese compendio de una manera muy organizadita, qué bueno que lo vuelvan a hacer. Pues yo también tendré que volverlo a hacer, porque de esa revisión, de esa consagración, de esa lectura de ese libro, pero que es una buena metodología hacerlo durante 36 días, para que no le quede duro a uno, ¿no? Para que no se vuelva un libro aburrido, sino que se vuelva un libro ameno y se convierta en un examen de conciencia minucioso para nuestra vida. De ahí se puede sacar un buen examen de conciencia. En cada capítulo usted puede escribir a ver si a usted le corresponde ese tema del que se está tratando, porque es un tema de la vida. San Alfonso de María de Ligorio, un obispo moralista, y bueno, lleno de experiencia y de inspiración de Dios. Y si el Señor le ha permitido hacer eso, entonces qué bueno que nosotros lo hagamos una y otra vez. Lo hemos hecho una vez, qué bueno volverlo a hacer nuevamente, porque siempre vamos a necesitar. ¿Cuántas veces nos confesamos? Nos confesamos frecuentemente. Y bueno, hay que tener en cuenta todo eso, porque nosotros no somos, no somos mielitas,
ni somos los santos de los santos, ni somos perfectos, ni somos pues ángeles caídos del cielo, ni somos justos tampoco. Entonces, ¿cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces caemos? En el Evangelio se nos está diciendo que el Señor, en el Señor se está cumpliendo lo de Isaías, ¿no? Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en que me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará nadie, escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. ¿Y por qué se está diciendo esto? Porque Jesús está haciendo sus obras, sus milagros. Está predicando, pero no está predicando así como al estilo protestante, sino como al estilo del que atrae. Le predica nada más a los que llegan hasta él. Le predica nada más en los descampados, en terreno abierto, allí donde se reúne, porque los convierte en discípulos, convierte sus predicaciones en unas catequesis, convierte sus predicaciones en una conversación, convierte sus predicaciones en un diálogo con los que lo están escuchando. Y de todas maneras los fariseos y las autoridades están planeando el modo de acabar con Jesús, pero Jesús ya ha manifestado que todavía no ha llegado su hora. Jesús se entera y se marcha de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos mandándoles que no lo descubrieran. Es decir, lo está haciendo en el lugar donde el Padre Celestial lo coloca, donde el Espíritu Santo se lo inspira, donde Él mismo como Dios se siente inspirado y va allí a aquellos lugares despoblados para predicar. Va allí a las orillas del lago de Tiberíades o allí a las orillas del mar o allí y en una barca se sube para predicar el sermón de la montaña y va por los cortijos, por los lugares donde es requerido, pero así como abiertamente, no está con megáfono, no está con micrófono, no porque no existiera en ese momento, sino simplemente su predicación es para los sencillos, para los que escuchan, para los que quieren hacer la voluntad de Dios. Su predicación no la acepta el soberbio, su predicación no la acepta el que no quiere. Es decir, inclusive él mismo lo ha dicho, hablaré en parábolas. ¿Y por qué en parábolas? Porque se las puede explicar a los sencillos. Aunque no las entiendan, después se las explicará. Para que los soberbios no las entiendan. Porque si las entienden, entonces se salvan. Se salvan. Él dice así, no sea que se convierten y se salven. ¿Y por qué dice eso así el Señor? Lo dice así porque como la misma palabra lo está diciendo, en algún momento dice, el que crea se salvará y el que no crea ya está condenado. Y por eso es muy importante creer, es muy importante la fe, es muy importante ser sumisos, es muy importante ser humildes, es muy importante ser obedientes, es muy importante tener un oído afinado, es muy importante que el Señor nos abra el entendimiento, es muy importante que el Señor nos abra los ojos, es muy importante que el Señor nos haga unos oídos más agudos, porque no debe haber en nuestra vida esa sordera y tenemos que escuchar al Señor y la voz interior del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a asimilar, que nos ayude a meditar, que nos ayude a profundizar la palabra y el Evangelio, la palabra de Dios, nos ayude a interiorizarla, así como
San Apolinar, obispo y mártir, la interiorizó tanto que llegó hasta entregar su propia vida por Cristo y por el Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.